Rocío Olvera Redondo, Telebachillerato Comunitario San Isidro, Historia Universal Contemporánea. Introducción. En este audio video les estaré hablando sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial, sus causas y consecuencias, sobre lo que fue el Holocausto y también les hablaré de las principales armas que se utilizaron durante la guerra. La Segunda Guerra empezó en el año 1939 y terminó en el año 1945. En ella se enfrentaron dos grandes bloques o países. El primer bloque, también llamado las potencias del eje, estaban compuestas por Alemania, Italia y Japón, que eran países totalitarios que querían extender su poder al resto del mundo. En el otro bloque estaban las fuerzas aliadas, formadas por los países que defendían la democracia, como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial fueron muchas y algunas de ellas fue la situación en la que quedaron algunos países de Europa después de la Primera Guerra. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, estimó que Alemania fuera obligada a pagar una gran cantidad de dinero, además de perder algunos de sus territorios. Esto ocasionó años después una crisis económica y social en este país, lo que provocó que en 1933 Adolf Hitler llegara al poder después de unas elecciones. Poco a poco y a través de mentiras hizo que Alemania dejara de ser un país democrático, convirtiéndose en un país totalitario. Hitler era el único que mandaba y hacía, creo, el nazismo. Esta era una de las ideologías que creía que la raza aria, es decir, que los alemanes era superior a los demás. Con estas ideas y sus seguidores comenzaron a matar, querían exterminar a las personas de otras razas, sobre todo al pueblo judío. Es lo que conocemos como el Holocausto. Holocausto, así se le llamó al intento nazi de aniquilar la totalidad de la población judía de Europa, la cual culminó con la muerte de unos 6 millones de judíos. Esta persecución y exterminio del pueblo judío fue llamada por los nazis como la solución final. Entre los métodos utilizados estuvieron la asfixia por gas venenoso, los disparos, el ahorcamiento, los trabajos forzados, el hambre, los experimentos científicos, la tortura médica y los golpes. Cuando los nazis ascienden al poder, los judíos pierden sus derechos civiles, son excluidos de las profesiones, se les prohíbe tener tierra, sus negocios o empresas son alzadas y destruidas por los soldados nazis, luego los excluyen y asesinan en ghettos, especies de barrios cerrados y vigilados. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió a Polonia, atacando poco después a Dinamarca, Bélgica y otros países. Esto fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en donde Hitler no quería que le quitaran sus territorios, ya que quería ser dueño del mundo entero y convertirlo en país totalitario. Después de muchos enfrentamientos entre estos países, muertes, asesinatos y pérdidas de territorio, finalmente los estadounidenses concentraron su esfuerzo en el desembarco de Normandía y llevando a cabo en junio de 1944. Poco a poco los aliados recuperaron terreno, liberaron París y los Países Bajos lograron el repliegue alemán a sus fronteras. La alianza entre Italia y Alemania comenzó a requebrajarse. Hitler no aceptaba la derrota. Mussolini fue ejecutado por los antifascistas opositores a su régimen e Italia se rindió. Finalmente, ante la entrada de los aliados a Berlín, Hitler, su mujer y algunos generales se suicidaron. Muchos papeles se quemaron para que no quedara rastro de los planes y más implicaciones de altos mandos nazis. Alemania e Italia firmaron su rendimiento el 7 de mayo de 1945. Aunque el fascismo y el nazismo habían sido derrotados, el comunismo y el capitalismo, con sus propias formas de gobernar y dominar a la sociedad, seguían siendo posiciones encontradas y, sin embargo, la lucha continuaba en el Pacífico. Japón seguía peleando. El arma por excelencia durante la guerra fue el tanque, siendo la gran innovación de los alemanes en ese transporte, lo que conllevó un mayor número de victorias. Entre las mejores tanques de la Segunda Guerra Mundial estaban los siguientes: Panzer, Sherman M4, T-34 y Pantera. Al hablar sobre las armas de la Segunda Guerra Mundial, debemos decir que existe una gran variedad de estas, pasando de ametralladores a radares y a misiles. Por otra parte estaban los vehículos usados en la guerra, que no formaban parte ni de las naves ni de los tanques. Los principales vehículos usados durante la Guerra Mundial son los siguientes: Goliath,
Kosuman 53, Buk Kangaroo. Conclusión. Con esto concluimos este tema que tiene mucho de qué hablar. De ese tema yo aprendí que fue un conflicto entre dos bloques, el primero llamado las potencias del eje y el segundo llamado las fuerzas aliadas, donde hubo racismo, muertes, injusticias y muchas más cosas.